Hola Sagitario, bienvenido al Elías Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a estar haciendo este especial hoy que se llama Esto se te está ocultando y necesitas saberlo, ¿ok? Vamos entonces a ver esta parte, a ver cómo está tu energía en general, mensaje angelical, dinero, trabajo, amor. Y al final recuerda que hacemos una limpieza espiritual bien bonita para ti. Gracias porque viéndonos ya apoyas nuestro refugio animal, así que mis mejores deseos y bendiciones sean contigo. Y pues hoy el arcángel Jofiel te dice lo siguiente: continúa avanzando, Sagitario, sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y de avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Mire qué mensaje tan bonito, tan especial te están entregando, Sagitario. Por cierto, Sagitario es mi signo ascendente. Por eso los quiero mucho, les mando mucho amor y mucha luz y los invito a suscribirse si no lo han hecho. Y pues mira que hoy nos están diciendo que sigamos adelante, que tenemos una compañía espiritual. Si en estos días tú has sentido como un calorcito a veces ahí, como si alguien te acompañara, pero te da paz o tranquilidad. Si no lo has sentido, te aseguro que lo vas a sentir. Pero sí siento mucho la energía de este arcángel Jofiel hoy. eh, y veo que llega como para darnos mucha fuerza de voluntad, ¿sabes? Como para darnos mucha determinación y eso me agrada, me gusta bastante. Te invito a que busques una vela de color amarillo, la prendas y le pidas que envíe mucha luz y mucha transmutación a tu plexo solar, donde es el chakra que tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad para seguir adelante. Bueno, entonces recuerda una veladora amarilla y pedirle mucho al arcángel Jofiel. Transmutación, luz de transmutación para este chakra. Tercero, plexo solar. Bueno, hoy vamos a hacer el siguiente decreto espiritual especial y vamos a escribir sigo adelante. Ok, sigo adelante. Bueno, recuerda que escribirlo es súper importante porque así pues decretas todo eso con el poder de la palabra y lo atraes a tu vida. Vamos ahora a ver números de la suerte para ti. Recuerda que esta lectura es general, toma lo que resuene. Si quieres una lectura privada de pago, en mi primer comentario y descripción hay un link, ahí te estoy esperando. Número 14, número 69, número 41 y número 63, ¿ok? Son números con los cuales en los juegos de azar te aseguro que vas a tener muchísima, pero muchísima suerte. Y pues te envío muchas bendiciones. Para hecho, búscalos también como código angelical. Veamos con el gran tarot qué nos quieren decir para la economía. Bueno, comenzamos con la suma sacerdotisa, que es la misma consultante, y me dice, mira, en estos días te aconsejo que seas muy práctico, que no te enrolles, que si tienes un problema utilices mucho el sentido común. Hay una solución para salir de una deuda o para resolver un trabajo, un proyecto o aumentar tus ventas que está allí, al frente tuyo. Lo que pasa es que le estás dando muchas vueltas al asunto, te estás liando. Y esto sabes también por qué pasa, porque no estás confiando en tu intuición. Entonces comienzas a preguntarle al uno, comienzas a preguntarle al otro. Me dice, pero es que Sagitario tiene la respuesta.
Sí, me dice, deja de estarle preguntando a 10.000 personas qué es lo que tienes que hacer en ese problema económico o en esa situación. ¿Sí? Tú tienes la respuesta. ¿Sí? Entonces, a veces la gente nos da ciertos consejos netamente como para sacar un beneficio o provecho de la solución que nosotros encontremos. Por ejemplo, si tú pides un préstamo, alguien dirá, no, pues de pronto de lo que él pida le voy a pedir que también me preste. Entonces, ojo con esa situación. Ojo, sí hay que ser muy práctico y muy recursivo. Sí te veo saliendo de deudas, sí te veo como pagando cosas, te veo pagando cosas, pero veo que básicamente es algo que tienes que hacer tú mismo, sin consultarle a todas las personas, ¿sí? Porque si no, siempre vas a tener como ese rollo en tu cabeza de no saber qué hacer, porque tienes muchas opciones. Es que el uno me dijo una cosa, el otro me dijo otra y yo ya no sé qué hacer. Sí, las contradicciones, la indecisión, ¿sí? También dice que si estás como en muchas cosas metidas, 10.000 trabajos, estudios, cursos, voluntariados, 58.000 cosas al tiempo, dice que tienes que priorizar en estos días, que estás muy, mira Sagitario, algunos de ustedes están metidos en mucha cosa y necesitan volver la vida un poco más práctica, porque si no, se van a terminar quemando. Eso les mandan a decir sus guías, con mucho amor, claro está. Veamos mensaje del oráculo antes de pasar al amor. ¿Qué quiere decirles sus guías espirituales? Les dicen por allá mi corazón hizo caer cositas. Conexión a Gaia. Sea consciente del planeta, vuelve a la Tierra, mantente en tierra. O sea, les recomiendan caminar descalzo sobre el prado, jardinería, contacto mucho con Madre Tierra, abrazar árboles, salir a algún bosque, algún parque, descargarse energéticamente allí. Abrazar árboles, sobre todo caminar sobre la tierra, sobre el pasto con los pies descalzos descarga muchísimo, ¿sí? ¿Qué debe saber Sagitario sobre el amor? Sagitario, lo que algunos no... Esto va a estar bien heavy, pero bueno. Um, Recuerda que yo separo solteros y conexiones en otra lectura. En el especial amor acá es general, ¿sí? Acá aplica para todos y cada quien toma lo que resuene. Pero aquí hay Sagitarios que están esperando bebés y todavía no lo saben. O se van a dar cuenta en estos días o van a quedar en embarazo en estos días. Para los que están solteros, sin nadie, nadita, nada por ahí. Esto es un inicio de una nueva aventura. Y una aventura que comienza muy sexual, por cierto, ¿sí? Entonces, pues para que lo tengan muy presente, si no quieren bebés, cuídense. Si no los quieren ahora, porque sí, digamos, sí marca mucho esa energía en este aspecto. Para los que sí lo desean, pues bienvenidos, felicitaciones. Veo que realmente algunos sí están, ¿no? En ese plan, en ese proyecto, pero otros no. Algunas de mis Sagitarias aquí están embarazadas y todavía no lo saben. Wow. Tienen sus sospechas, también es algo en lo que has estado pensando mucho, ¿sabes? Em, Veo aquí que hay un tema económico en el que la pareja tiene que sentarse a hablar en estos días. Y es un tema económico bien importante porque siento que si no lo tratan ahorita, puede ser un gasto que a ti te parece innecesario o un gasto que a tu pareja le parece que tú haces y que es innecesario, ¿sí? Entonces, mira que hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque si no, eso luego se te va a convertir en un problema y te vas a acordar de esta lectura y te vas a acordar de mí, ¿sí? Si tú estás soltero, ojo porque podrían haber como personas que se acerquen a ti más como por sacar un provecho económico, ¿sí? Ojo, ojo. A veces ni siquiera es porque quieren tu dinero como tal, pueden tratar de robarte cosas
si me entiendes, o de que hagas algo por ellos y luego no retribuirte como debería. Am, ojo, ojo con esto, porque sí veo que hay un tema económico tanto para las parejas como para los solteros que puede influir de manera negativa en las relaciones. Veamos ahora mensaje ¿para qué? Para él, para esta parte, el oráculo, ¿ok? ¿Qué te dice el oráculo? Y te dice, puedes manifestar todo lo que tú deseas, por supuesto. Mucha luz y mucho amor te queremos enviar. Gracias de parte de nuestros peluditos y suscríbete si aún no lo has hecho. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.